plagas de los 7 ángeles. Así es, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que aquí vemos, en este capítulo 15, nosotros lo que vamos a ver es una escena de victoria. Una escena de victoria, una escena de que Dios muestra el triunfo por anticipado, ¿verdad? Y una escena donde aparecen también por primera vez, y ya entran los juicios finales, las 7 copas, ¿verdad? Después de tocar la 7ª trompeta, aparece en ese momento las 7 copas. Así como, ¿verdad?, el 7º sello abrió la escena a las 7 trompetas, ahora la 7ª trompeta abre la escena a las 7 copas de ira de Dios, que es el lado más tremendo de las pruebas que Dios va a enviar sobre la humanidad. Pero Dios siempre poniendo en todo y ante todo, ¿verdad?, que la gente se arrepienta a través de esas pruebas, que la gente se arrepienta a través de esos juicios y le busque. El problema del ser humano es que a pesar de todo lo que está viendo, a pesar de todo lo que se está viniendo encima, no se humilla. Hay una promesa en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus pecados, ¿verdad?, y viniere a mí, yo sanaría su tierra. El problema de la humanidad es que no quiere venir a Dios y no quiere humillarse ante Dios y no quiere rendirle a Dios su vida. Entonces Dios no va a sanar la tierra. Dios aquí claramente está diciendo que, ¿verdad?, que se preparan las últimas 7 plagas, ¿verdad? Ya vimos con las 7 sellos, los 7 juicios de Dios, 7 trompetas, otros 7 juicios de Dios, y ahorita vienen otras 7 más, ¿verdad? Un triple 7 que habla de la Trinidad y de la perfección, de la plenitud, ¿verdad?, sobre los juicios. ¿Para qué? Para consumar el momento en el que Dios establecerá a su Hijo Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores sobre la humanidad, y entonces iba a regir a todas las naciones como está profetizado en el Antiguo Testamento, con vara de hierro, ¿verdad?, y con su soberana voluntad, y no va a haber ni una nación que le pueda decir ¿qué haces? ¿Sí? Y aquí ya se está consumando el plan del Señor. Aquí ya viene la época donde se va a consumar eso, ¿verdad? Y nosotros lo estamos viendo. Dice el versículo: y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, aquí ya están hablando de la victoria. Se consumaba la ira de Dios y por lo tanto viene la victoria. Y luego dice Juan, ¿verdad?, que vio un mar de vidrio. Ese mar de vidrio lo vimos anteriormente, creo que en el capítulo 4, en el capítulo 5, vimos ese mar de vidrio. Pero aquí hay una diferencia de este mar de vidrio. Mezclado con fuego. Exacto, que estaba mezclado con fuego, ¿verdad? Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí hay algo importante y me hice esta pregunta y empecé a consultar a varios comentaristas muy buenos y todo. Y yo siento que Dios lo que me dice aquí es que, a diferencia del mar de vidrio aquí, este es el mismo, pero el mar de vidrio mezclado con fuego nos habla de purificación. El mar de vidrio mezclado con fuego, el fuego nos habla de purificación, nos habla de pruebas, nos habla de luchas, ¿verdad? Y por encima de eso están, ¿quiénes? Los que habían alcanzado la victoria, que no se dejaron marcar por la bestia, que no la adoraron, que no se entregaron al dominio mundial de ella. Esos que fueron martirizados, que fueron grandemente perseguidos, ¿se acuerdan lo que vimos en las otras clases? Que van a sufrir de hambre porque no van a poder comer, porque no van a poder comprar, porque no van a poder vender, ¿verdad? Que van a perder sus posesiones, que van a perder todos. En este momento se está viendo un hecho de consumación donde toda esa gente que apostó todo por Dios y que se entregó a todo por Dios, ¿verdad? Dios los está poniendo sobre el mar de vidrio y sobre todas las pruebas. Ellos han salido purificados sobre la prueba de fuego más fuerte que pudo haber sobre la tierra. Porque Jesucristo, cuando habló de la gran tribulación, dijo: va a haber un tiempo de persecución, de angustia, de temor, cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la tierra. Y está hablando de este momento. Y en este momento, estos hombres que decidieron dar todo por el Señor, ¿verdad?, que entre ellos están, ¿quiénes? Un número, acuérdense de ese número, que son judíos. ¿Cuántos eran? 144. 144. 144.
144,000, 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Entre ellos serán los que estén ahí, ¿verdad? Y van a cantar el cántico de Moisés. ¿Por qué el cántico de Moisés? Porque son judíos. Ellos, lo mismo que sucedió cuando Israel fue sacado de Egipto. Cuando Moisés los sacó de Egipto y cuando salieron y Dios aplastó, ¿verdad?, a los egipcios en el mar, ellos hicieron un cántico. Ese es el cántico que van a cantar, el cántico de Moisés. Entonces, por esa liberación que ellos tuvieron, asimismo, estos que han sido grandemente perseguidos por la bestia y recibiendo la liberación del Señor, van a cantar otra vez ese cántico, ¿verdad? Y el cántico del Cordero, cuestión que Moisés no lo pudo cantar, porque Moisés murió mucho más. ¿Y por qué el cántico del Cordero? Porque sabrán, y lo vamos a ver posteriormente, que mediante la sangre de Jesucristo han triunfado sobre todo el dominio del mal. Por eso le dan la gloria a Jesucristo, ¿verdad? Y esa es la parte. Y después dice el apóstol Juan, dice, después de estas cosas, miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El templo, o sea, que Dios está hablando de un templo arriba. Un templo. Dice, vi, miré, y aquí se abrió el cielo y vi un templo. El templo de la Gran Jerusalén, de la celestial que nos está esperando. ¿Sí? Vi un gran templo allá arriba. Por eso cuando Dios le habla a Moisés acerca de cómo va a construir el tabernáculo, dice, cuídate de hacer todas las cosas tal como te las dije. Porque todas esas cosas que estaban en el tabernáculo, ¿verdad? En la salida de Israel que Dios le mandó a hacer el tabernáculo, ¿verdad? Y todo eso que estaba ahí es figura de lo que está allá arriba. Figura de la Jerusalén celestial, figura de ese templo. Como escala. Así es, una escala. Entonces por eso Dios le dijo, cuídate de hacer todas las cosas tal como te las mostré. Si Moisés hubiera fallado en algo, Dios lo hubiera matado. Sí. Sí. Recordemos esa parte y lo vamos a ver. Entonces Dios le muestra esa parte, ese templo, ¿verdad? Y de ese templo salieron, dice, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esto nos habla como de un servicio sacerdotal que tenían esos ángeles, sacando las 7 copas, ¿verdad? Traían 7 copas. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Pero la parte que más me impacta es cuando dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y ojo, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Sí, hay que padecer eso. Así es. Pero fíjense la parte importante, y es aquí lo que nos debe de llevar a una reflexión, ¿verdad? Y este versículo 8 nos da una enseñanza especial. Vamos a Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35. Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 35. 34 y 35. ¿Ya están? Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrarse en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué decía? No podía entrar ¿quién? Moisés. No podía entrar, ¿por qué? Porque ese lugar estaba lleno ¿de qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. No podía entrar Moisés. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11.
capítulo 8, versículos 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Los sacerdotes no pudieron permanecer. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios, pero ¿qué hacía que se salieran? Su pecado. Su pecado. Y porque sabían que si permanecían ahí iban a ¿qué? A morir. A morir. Iban a caer muertos. A causa de la gloria del Señor, iban a morir. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas. Capítulo 5, versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, 13 y 14. ¿Ves? ¿Ves tú? 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alcanzaban la voz con trompetas y cimbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. No podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ahí está. Entonces, vean esa parte. Isaías 6:4. Es Paul, ¿verdad? Sí. Isaías qué? 6:4. 6:4. Y los Quisieres. quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que aclamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Verdad? Entonces, y más adelante, si nosotros seguimos leyendo, ¿verdad? Isaías dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, esta parte, ¿sí? Y vamos a ir adentrándolo, vamos a ir analizando. Vemos que en el cielo, cuando la gloria de Dios, en el cielo, cuando la gloria de Dios llena el templo, ni los ángeles, ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni Juan el apóstol podían entrar a ese templo. Pero ¿por qué si los ángeles son seres puros, no han pecado? Los 4 seres vivientes, que son los ángeles de más alto rango, que ya los vimos, ¿verdad? Esos 4 seres vivientes, ¿por qué no pueden entrar? ¿Por qué los 24 ancianos que representan a la iglesia del Señor, a los santificados, a nosotros, no pueden entrar cuando la gloria de Jehová llena ese lugar? Porque no es igual a Él, ¿no? O sea, su santidad es muy grande. Su pureza, su santidad es infinita. Inigualable. Y no hay criatura que pueda soportar la presencia de Dios en su viva manifestación. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Moisés le dije: Moisés, no hay quien me vea y viva. Si tú quieres ver mi gloria, vas a caer fulminado. Por lo tanto, lo que voy a hacer, te voy a conceder parte de tu deseo, pero solo vas a ver mis espaldas. No vas a ver mi rostro, porque si ves mi rostro, vas a morir instantáneamente. No hay quien me vea y viva. Nuestro Señor Jesucristo, a ver, busquemos Juan capítulo 1, versículo 18. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está. A Dios nadie le vio jamás, dice Jesucristo. Ya esto lo vimos en la clase de discipulado, anteriormente que empezáramos con Apocalipsis. ¿Por qué Jesús dice que a Dios nadie le vio jamás?
Y acabamos de leer Isaías que dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Yo vi al Rey Jehová de los ejércitos. Porque vio a Jesús. Exactamente. No vio a Dios, vio a No vio a Jesús. Dios. Vio a Jesús. A Dios Padre nadie lo ha visto en su esencia. Nadie. Ni los ángeles han visto a Dios Padre en su esencia plena. Por eso cuando la gloria de Dios llena un lugar, no se pueden meter. La pureza de Dios es absoluta. Ni la criatura más limpia, criatura, hablo de alguien creado, más limpia puede acercarse. Dios es absolutamente, infinitamente santo. Por eso los ángeles que están cerca de él, los serafines, ¿qué dice la palabra de Dios? Que con 2 alas cubren sus rostros para no ver directo a Dios. Es cuando Jesús dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre, ¿no? Así es. Él es la revelación de Dios totalmente. Por eso, como le dices, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la revelación de Dios. Por eso cuando la clase pasada que vimos, Él es la revelación absolutamente de Dios. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿verdad? Nos dice, Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por Hijo. Fíjense que no nos dice por el Hijo, dice por Hijo. La traducción Reina Valera le aumentó el él, pero no dice él, dice por Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que la revelación absoluta de Dios está manifestada en Jesucristo. Él es la revelación plena de Dios. Por eso quien quiera conocer a Dios Padre, tiene que conocer a Dios Hijo. No hay otra forma, ¿sí? No hay otra manera. Por eso, para llegar al Padre, llegamos por medio de tu Hijo. Así es, únicamente bajo Él. Es el único camino. El único camino que tenemos llegar por medio de Por medio del Hijo. Así es. Porque nosotros sería imposible llegar al Padre. Seres con criaturas, seres que hemos pecado delante de Dios, que le hemos fallado a Dios muchas maneras y muchas veces. ¿Cómo llegaríamos ante un ser Puro. tan puro? Infinitamente puro. Que ni los ángeles pueden llegar hasta su presencia. Los seres vivientes que de mayor rango no están viendo hacia el Padre, están rodeando el trono, pero viendo hacia el lado contrario. Si voltearan de repente a ver hacia dónde está el Padre, ¡puf! Ahí dejan de existir. Es la santidad de Dios, por eso al Padre nadie le ha visto. Todas las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, no estaba hablando con Dios Padre, estaba hablando con Dios Hijo. Él es la manifestación de Dios, Él es la revelación de Dios. Nuestro Dios es sumamente poderoso. No alcanzamos a comprender todo lo que es Dios, su santidad tan grande. Meditar en la santidad de Dios nos hará a entender que tenemos que vivir una vida consagrada a Él. Porque Dios dice, yo no daré por inocente al que es culpable. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de un temor reverente, no un temor de pánico, no un temor de que, ay, me va a castigar Dios, ay, voy a hacer esto, ay, no puedo, sino un temor reverente ante Dios, de saber que si yo hago algo mal, Dios me puede castigar, Dios me puede disciplinar, Dios puede obrar sobre mi vida. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor. Filipenses. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2. Es nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, es nuevo. Filipenses 2, dijiste. Filipenses capítulo 2, Ujú. versículos 12 y 13. 12 y 13. Filipenses 2, 12, 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén, ¿no? Y ahí lo está diciendo Pablo, hermanos, y le está hablando a cristianos, hermanos,
como en mi presencia, estando cuando estuve con ustedes se comportaron también, y lo han hecho en mi ausencia también, ¿verdad? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, con un temor reverente y un temblor ante Dios de fallarle, de saber que podemos andar mal, y que ese Dios no es un Dios que juega, es un Dios lleno de amor, pero es un Dios sumamente santo, y que no va a dar por inocente al que es culpable. Por eso dice Pablo, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Si ustedes no se ocupan en su salvación con temor y temblor, andando de una manera temerosa delante de Dios, andando de una manera digna del Señor, buscando la santidad del Señor, entonces el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, puede en un momento dado detener esa obra. Y que no avancemos, ¿en qué? En la santidad del Señor. Y que no avancemos y que seamos disciplinados, ¿verdad? Moisés, y vamos a poner los ejemplos. Moisés, que Dios lo declaró el hombre más manso sobre la tierra, pero ya el pueblo de Israel lo tenía tan harto, ¿verdad? Que Dios le dice, háblale a la roca, y él ¿qué hace? La golpea, ¿verdad? Y Dios dice, por cuanto te dije que le hablaras, y tú le pegaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Prepara a Josué porque él lo va a meter, y tú sube al monte para que la veas desde el monte, porque ahí vas a dejar de existir. Moisés, por un solo error, Dios le quitó su llamado. No le quitó la salvación, porque vemos en el Nuevo Testamento que él ahí estaba en la salvación. Cuando en el monte de la transfiguración se aparecen Moisés, Elías y Jesucristo, ¿verdad? Ahí estaban. Entonces no le quita la salvación, pero sí le quitó su llamado. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Por eso Pablo dice, yo meto en dura servidumbre, en dura disciplina mi cuerpo. No habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser quitado. No mismo Pablo habiéndose desvivido muchas veces, ¿verdad?, por levantar iglesias y todo, y de repente Dios le diga a Pablo, hasta aquí llegaste, ya no me sirves, prepara otro porque te voy a quitar. Que perdamos el llamado de Dios por una sola cuestión, y por eso Pablo decía, me meto en disciplina. ¿Por qué nos desvelamos para estudiar una carrera? Para sacar un título. Para ejercer bien la profesión, ¿verdad? Para ser buenos. Porque si yo soy malo, me pueden quitar hasta la cédula. ¿Sí o no? Sí. Lo mismo sucede con Dios. Dios nos está llamando a transitar. Todos los que están en Cristo Jesús, todos los que han nacido de Dios tienen un ministerio. Alguno será pastor, otro será maestro, otro será evangelista, otro será discipulador, otro será que enseñe, otro tendrá otro ministerio, el ministerio de dar, el ministerio de misericordia, el ministerio, pero cada quien tiene un ministerio, y lo importante aquí es que seamos fieles en ese ministerio del Señor. Ocúpate en lo que el Señor te ha dado, con temor y temblor. No seamos como ese, ¿verdad?, ¿qué hizo cuando el Señor le dio sus talentos? Los guardó. El que tenía uno, ¿verdad?, lo ocultó, lo enterró en tierra. Y cuando vino el dar cuentas al Señor, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo al Señor? Siervo. No, pero él ¿qué le dijo al Señor? Señor, yo guardé muy bien lo que tú me diste. ¿Verdad? Así es. No le di, lo mandaste. Administró. Pues el Señor eso no me permitió. Por algo nos da el Señor los talentos. ¿Para qué es? Para que los usemos y reproduzcamos. El Señor nos da algo para reproducirnos, no para guardarlo para nosotros. Y le dice a este hombre, ¿verdad? Señor, ¿sabías que eres un amo duro? Que eres un mal, ¿verdad? Duro, muy difícil, Señor, y tuve miedo y guardé mi talento. Y el Señor le dice, por tu propia boca, por lo que has dicho, por lo que tú has dicho, ¿verdad? Te juzgo peor, te juzgo más fuerte, por tu propia palabra. Si sabías cómo era, ¿por qué hiciste eso?
¿Por qué ocultaste tu talento? Si sabías que yo era así. Quítenle el talento a este, dénselo al que más produjo, al de 10, ¿verdad? Al que le dieron 5 y produjo 10. Dice, dénselo a él, porque el que más tiene, más se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y agarren a ese y métanlo a disciplina, ¿no? A los azotes, y espero que en el cielo no vaya a haber unos azotes, pero bueno. Entonces, el Señor nos está llamando a eso. Y nosotros podemos ver la pureza de Dios cuando Él llena este templo, y ni los mismos ángeles, ni los mismos arcángeles, ni los mismos 24 ancianos, ni Juan, el apóstol amado por Jesucristo, pueden entrar a ese lugar. Ese es el Dios que tenemos. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo, porque es Dios mismo, ¿verdad? Solamente Él puede hacerlo. Y hablando, Elías también, solo hizo una acción equivocada. Elías se enfrentó a los 400 profetas de Baal y a todos se los echó, ¿verdad? Pero cuando viene Jezabel y lo reta, dice, no, prefiero enfrentarme a otros 400 profetas de Baal que a una mujer enojada, dice Elías. No, no es cierto. No, pero sí le tuvo miedo a Jezabel. Sabía quién era Jezabel. Entonces salió huyendo Elías. Y ese temor que le produjo a Elías, Dios lo tuvo que quitar del ministerio. Y Dios lo fue a buscar, Elías, a la cueva. Elías, ¿qué haces aquí adentro? Señor, tuve, de que soy el último que queda de los tuyos, Señor. Y tuve miedo. Y dices, no, Elías, me reservé, me guardé, ¿verdad? 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Así que Elías, cíñete, prepara Eliseo, porque a ti ya te voy a llevar, ¿verdad? Ya hasta ahí acabó el ministerio de Elías, por ese pequeño temor, ¿verdad? Eso es lo que debemos aprender. Ananías y Zafira, un caso mencionadísimo, ¿verdad? Ananías, vendiste en tanto, Dios le da la oportunidad y le dice, ¿vendiste en tanto la propiedad, Ananías? Sí, claro que sí, Señor. Pero no le dijo la verdad. No le dijo la verdad, ¿no? Y el error de Ananías no era que Dios le estuviera exigiendo el 100% de lo que, sino que Él lo había prometido. Sí, o sea, sí lo prometió, lo tenía que dar. Nadie lo obligó, Él lo prometió. Si ha dicho, no doy nada, Dios no ha dicho, no des nada. No des nada. Si Dios hubiera dicho, doy el 10%, pues el 10%, doy el 50%, pues el 50%, doy el 30%, pues el 30%, ¿verdad? O no doy nada, pues no había ningún problema, pero Él se ofrece y si leemos los versículos anteriores, Bernabé hizo eso de corazón. Y la iglesia estaba, wow, muy agradecida con Bernabé. Entonces como que Ananías dijo, ay, yo también quiero que la iglesia esté bien agradecida conmigo, así que voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Y vende también la propiedad, pero al ver el dinero, dice, Ananías es como que mucha lana, ¿no? Y mejor le tumbo un pedazo y le entrego esto. ¿Cómo se van a enterar en cuánto lo vendí, ¿verdad? Y lo entrega, y cuando llega ante Pedro, Pedro le dice, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí, Pedro, claro que sí. Pedro dice, no mentiste a los hombres, sino mentiste al Espíritu de Dios. Por lo tanto, en este momento expiras. Y ¡puf! Dejó de existir. Y encuentra a su mujer y lo mismo. Ahí vemos el juicio de Dios. Hermanos, si no caemos muchos hoy en día muertos, es por la misericordia de Dios. Pero Dios ha dejado en su palabra casos como los de Ananías y Zafira, como los de Moisés y como otros más, para que entendamos que con Dios no podemos jugar, ni lo podemos engañar, ni lo podemos burlar. Por eso Pablo dice en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres lo vas a cosechar. Todo. Entonces esa es la parte que nosotros debemos de entender. La iglesia de Corintio, que andaba con sus relajos, andaba con sus cuestiones carnales, ¿verdad? Entre ellos y todo. ¿Qué pasó con la iglesia de Corintio? Estaban tomando mal la cena del Señor. Y yo quiero que cuando empecemos a tomar la cena del Señor, si Dios quiere más adelante, ¿verdad? Tengamos cuidado de tomarla indignamente. ¿Por qué? Porque acarrea enfermedades y muerte. Y hay varios testimonios de eso. Una iglesia está ahí en la iglesia de Corintio. Dice, por cuanto ustedes no están discerniendo la cena del Señor, por eso algunos de ustedes están enfermos y otros ya están muertos. Con Dios no podemos jugar. Ante Dios hay que guiarnos con reverencia, hay que guiarnos bien,
Porque sabemos que si queremos jugar con Dios, Dios no juega. Dios no juega. Su santidad no le permite jugar. Dios, nos vamos a echar un jueguito. No, con Dios no puedo jugar, ¿verdad? Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Por eso la carta de Hebreos, cuando nosotros, si es que más adelante Dios nos permite y nos da vida y vemos Hebreos, que es el libro más difícil de toda la Biblia, Hebreos. No Apocalipsis, Hebreos. De entenderlo, de discernirlo, es el más condensado, el más fuerte en cuanto a ese sentido. Pero cuando nosotros veamos ahí, vamos a ver varias advertencias a cristianos sobre no jugar. Dice, hay de aquel que tenga como inmunda la sangre de Cristo, y le está hablando a cristianos. Dice, porque Dios no dará por inocente al que tenga la sangre de su Hijo en tan poca cosa. O sea, si nosotros tomamos el sacrificio de Cristo a la ligera, wow, no juguemos con Dios. No juguemos. No lo estoy diciendo para que caigamos en un temor y en un pánico, sino para que caigamos realmente en un arrepentimiento y busquemos a Dios con sinceridad y nos arrepintamos si estamos haciendo algo mal. Porque la palabra de Dios dice que si nos arrepentimos, Él borra nuestras rebeliones, ¿verdad? Y nos limpia de todo pecado. Pero si no nos arrepentimos, entonces tarde o temprano Dios entrará con su justicia. Si somos hijos, viene la disciplina. Y si no somos hijos, pues viene el lago de fuego y azufre, que es peor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver toda esa parte, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos viendo en precisamente en esta parte. Honrar a Dios con todo lo que, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dios no nos pide una parte de nosotros, pide todo. Por favor, leamos Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 31. Hebreos es nuevo. Sí. Sí. 24 31. 10. 10. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que me dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjense, ¿verdad? Ahí está una advertencia, le está escribiendo a cristianos, no le está escribiendo a mundanos. Porque si después de haber recibido la verdad, pecaremos voluntariamente, ¿y qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí no está, y vamos a tener cuidado, por eso les digo que es un libro muy pesado, no está diciendo que el cristiano pierda su salvación, sino que va a pasar por un juicio tremendo de Dios. Algo tremendo de Dios. Horrenda cosa es caer en sus manos. Sí, dice, si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos era apedreado, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda su sangre. Hermanos, no es cualquier cosa. Por eso es la vitalidad, y por eso, fíjense, antes del escritor de Hebreos, antes de poner eso, ¿qué dice antes? No dejen de congregarse. Porque mediante el estarnos congregando, nos estimulamos al amor y a las buenas obras.
El estarnos congregando produce en nosotros, ¿verdad? El que podemos adorar a Dios juntos, el que podemos ser ministrados por la palabra de Dios, ser nutridos por su palabra. Eso nos va a ayudar a estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Y sabemos que también al congregarnos está el Señor. Así es. Es bien que dice el Señor, donde 2 o 3 oren en mi nombre, ahí estaré yo. Así es. Y nosotros, bueno, yo en mi casa, yo con mi grupo, yo siempre soy católica. Ajá. Y nosotros nos congregamos cada 8 días. Cada 8 días. Y cuando tenemos algo que estudios y todo, vamos a, estamos aquí, Así es. al pie. Sí. Y aquí está la parte que nosotros debemos de ver. ¿Verdad? El Señor dice, no dejen de congregarse. Cuando yo dejo de congregarme, yo me estoy exponiendo a pecar más. Y por lo tanto me estoy exponiendo a lo que sigue del versículo. Porque ya uno cuando empieza a conocer al Señor por medio de su palabra, pues ya no nos queda otra. Y si queremos hacemos las cosas mal, sabemos que no tenemos que atener a las consecuencias. Porque con Dios no jugamos. Así es. Y podremos engañar a todo el mundo, pero a Él jamás. Jamás. Así es. Entonces así, digo, el que ya lo conoce y quiere seguir, ya sabemos, Le va peor. le va peor. Así ¿Por es. qué? Porque conociéndolo a Él, no debemos hacer cosas malas. Así es. Así es. Bien. No debemos de hacer cosas malas. Sabemos que si hacemos algo mal, habrá Sí, consecuencias. Porque ya lo sabemos nosotros. Fíjense, y eso es lo hermoso. Por eso, cuando estaba analizando, me acordé de este pasaje y quise ponerlo. Considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. Esa es la parte importante. La vida de una iglesia es considerarnos unos a otros. Si ustedes ven que haga algo mal en mí, que estoy haciendo algo mal, Edgar, te estás desviando por este camino. Edgar, yo veo que empiezas a cojear de este lado. Ten cuidado. Ay, voy a estar orando por ti. Vamos a orar. Vamos. Y estimularnos. ¿Verdad? No sé. Todos nos necesitamos a todos. Un cuerpo necesita de cualquier parte. De la uña, del dedo, de la oreja, de todo. Todos necesitamos de todos. A veces creemos que porque el que enseña tiene mucha sabiduría, no tiene problemas, no tiene luchas, No, soy igual que todos ustedes. Igualito. Tengo las mismas pasiones, los mismos deseos. Y tal vez hasta peor, te enfrentas a cosas peores porque obviamente pues el enemigo no está contento de que se enseñe su palabra. Y se va sobre eso. Su corralito se va uno. Claro. Entonces él no se está quieto. No, y además de que a veces como en la posición que Dios nos pone, a veces hasta uno tiembla. Hace poco hablando con un adolescente, una joven, ¿verdad? A veces uno habla fuerte y después ya que termina uno la plática va uno diciendo, uy, Señor, creo que le hablé muy fuerte, Señor, a ver si no provoqué algo, y vas con ese temor, ¿verdad? Vas con ese temor del Señor. A veces cuando ya después que ves el fruto, pues dices, bueno, Señor, sí fue bueno, ¿no? Haberle hablado así, sí funcionó, pero tiene uno el temor. ¿Por qué? Porque si hago algo contrario al efecto, tengo la culpa. Y ante Dios, yo tengo que responder por cada uno. Por eso también existe el pecado de omisión. Exacto. ¿Sí? Porque si uno, a una persona que uno conoce, que la quiere, si uno ve que está actuando mal, Y no me dice uno nada. no dice uno nada, ¿qué quiere decir? Que está siendo cómplice de aquel. Así es. Es el pecado de omisión. Así es. Y no le voy a decir nada para que no se ofenda, no le voy a decir nada para no pelear, no voy a decir nada porque se va a ofender. Entonces ese también es un pecado, ¿no? El pecado de omisión. Omito para no tener problemas. Veo que algo está mal, pero no lo voy a decir, ¿verdad? No sé, varias cuestiones. Me voy a quedar callado ante muchas cosas. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues bueno, con Dios no podemos jugar. Digo, si los mismos ángeles
tienen que cubrirse sus rostros, y cuando la gloria de Dios desciende, no pueden entrar ante la infinita pureza que Dios emana. Nuestro Dios es bien incomprensible. Nuestra mente no alcanza a entenderlo, a comprenderlo. Porque Dios Padre, en su esencia, es infinito. Dice, no recuerdo la porción, pero dice el profeta Isaías que Dios mide el universo con la palma de su mano. Ese universo de trillones de años luz, tan grande, tan vasto, tan largo, tan ancho, tan profundo y tan alto, Dios dice, una cuarta. O 2 cuartitas. Que los astrólogos y astrónomos tienen que utilizar para ver hasta allá y todo, y no alcanzan a contemplar todas las galaxias y todo lo que hay. Dios viene y dice, 2 cuartitas. Para que veamos la dimensión de su grandeza. No la podemos comprender fácil y sencillo. Finito. No Por eso el cerebro para eso. Por eso es lo que nosotros debemos entender, por eso el respeto que le tienen los ángeles a Dios. ¿Saben lo que es Dios? Nosotros no estamos entendiendo eso. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios me lleva a la vida eterna, porque si yo no conozco a Dios a través de su palabra, yo voy a estar adorando a otro Dios. Yo tengo que ver, y eso lo hablé hace poco con un también adulto, yo tengo que ver realmente que en lo que creo, en lo que me están enseñando, está plasmado en la palabra de Dios, porque si no, yo estoy adorando a otro Dios. Aunque le llamen Dios, aunque citen la Escritura, si no está conforme al contexto de la Escritura, no es Dios al que estás adorando, es otro Dios. Si tú no estás entendiendo que Dios es soberano y que Dios puede hacer lo que Él quiere, y que si Dios es santo y no admite ni una gota, ni un gramo, ni una pizca, ni una microsidad de pecado, si no entiendo eso, y estamos entendiendo que Dios es bien light y que acepta cualquier pecado y que no importa, y que Dios es amor, te están predicando otro Dios. Dios es amor, pero también es santidad, también es justicia, ¿verdad? Entonces tenemos que entender todo eso, todo lo que nos plasma la palabra de Dios para que conozcamos a Dios, sepamos cómo debemos de conducirnos y que entendamos que bajo nuestras propias fuerzas no podemos llegar a Dios, que necesito a Cristo y que solo a través de lo que Cristo hace en mí y de lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, yo puedo entrar al Padre. Dicen que Cristo murió por nosotros, por su sangre, por darnos la libertad. Pero muchos lo han tomado como libertina. Así es. ¿Y por qué anda el mundo ahorita de cabeza? Que soy libre, puedo hacer lo que quiero. Pero Jesús no murió por él. Dios nos dio un libre albedrío. Su sangre no la derramó por ese tipo de libertinaje. Fíjense, ahí va algo que no hemos visto en totalidad. Y lo vamos a plasmar ahorita. Un incrédulo peca menos, o su potencial de pecaminosidad ante Dios es menos fuerte que la de un cristiano cuando llega a pecar. Claro, porque ya sabe que es pecado. Ya sabe que está haciendo mal. No, va más allá que eso, porque el cristiano tiene el poder para no pecar. Pero no hacerlo. El cristiano tiene, el del mundo no lo tiene. El del mundo es esclavo, dice la palabra de Dios, de su pecado. Pero el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros. No debiéramos pecar. Pecamos, ¿por qué? Porque le prestamos atención a las cosas de esta vida, de nuestra carne y de todo, en lugar de prestarle atención a Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de estudio de la palabra diario? ¿Cuántas veces estoy orando al día? ¿Cuántas veces estoy escudriñando la palabra al día? Eso depende de mi victoria, porque entre más lleno esté de la Escritura, más lleno estoy de Cristo. Y por lo tanto el Espíritu Santo, como les he dicho, no va a utilizar lo que tú no le hayas metido. El Espíritu Santo va a utilizar lo que tú le hayas metido.
Y te va a traer la palabra de la que te hayas alimentado. ¿Sí? Vas a estar ante una situación de tentación fuerte y nunca va a venir la palabra que te diga, huye de las pasiones. ¿No? Porque nunca la leíste. ¿Verdad? Va a venir la opción a lo mejor de robar algo y no robarás. No robarás. Pero como no lo he leído, pues no sé si eso no es. ¿Verdad? Vas a caer en la tentación de a veces, ¿verdad? Decir, no, pues hoy no voy, hoy no me reúno. Dios dice lo que acabamos de leer, ¿qué dice? No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque es vital para llevar una vida cristiana firme. Por eso la iglesia cristiana, ese debiera ser nuestro deber ser, pero sé que va a ser imposible. La iglesia cristiana en sus inicios se reunía todos los días. De lunes a domingo. Todos los días. Y todos los días oraban, y todos los días adoraban al Señor, y todos los días recibían enseñanza de la palabra. Por eso era una iglesia poderosa. Se mantenía más lejos del pecado. Así es. Y por eso impactaban las vidas. Por eso aún los que no querían recibir el evangelio, ¿verdad? Pero esos mismos que no querían decían, pero reconocemos que Dios está con ellos. No, yo no quiero acercarme por temor de los judíos, pero reconozco que Dios está con ellos. ¿Verdad? Y qué tremendo. Qué tremendo que hoy en día la iglesia carezca de vida espiritual, carezca de poder del Espíritu, carezca de un verdadero poder, no del poder que nos hablan hoy en día, sino el verdadero poder que cuando se hable la palabra de Dios, la gente diga, wow, esto es diferente. Porque va impactada por dos cosas, porque estamos llenos de Cristo y va impactada por un testimonio, ¿verdad? De que practicamos esa verdad. Y otra cosa que quería darles, fíjense, y eso es otra cosa que tenemos que pensar, y es una alerta, ¿no? De lo que estamos viendo en los últimos tiempos. En algunas congregaciones dicen, cayó la gloria de Jehová en el culto. Se hubieran muerto todos. Se hubieran muerto. No, hombre, es que la nube de Dios descendió y llenó el lugar. ¿Y cómo viviste? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo sobreviviste? De tanta pureza. No podríamos subsistir si cayera la gloria de Dios sobre un lugar. En primer lugar, si alguien dijera, no, es que sobre los escogidos, no, okay, sobre los escogidos que no pecan, bueno, te lo puedo valer, pero aquí en Apocalipsis me dice que ni los ángeles, ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni Juan entraron a ese lugar. Y eso que estaban en el cielo. Entonces, que cayó la gloria de Dios y ¡cas! Fue algo grande. Que cayó la gloria, ni que cayó la gloria. Si la gloria cae, te mueres, compadre. Así de sencillo. Y por eso vimos varios textos del Antiguo Testamento. Los sacerdotes cuando veían que se estaba llenando de la nube, ¡bum!, se salían. Porque si no se salían, sabían que ahí quedaban. Si el sumo sacerdote que entraba una sola vez al año, al lugar santísimo, y no sin antes ofrecer sacrificios por él y por el pueblo, si entraba con un pecado no confesado, moría. No confesado. No confesado. Sí tenía pecados, pero sí, no los había confesado. No los había confesado. Por eso hacía sacrificios antes. Tenía que hacer sacrificios antes y ahí confesar su pecado y todo, y el del pueblo, y entonces entrar, y entraban. Pero ojo, no nada más era el pecado de él, era el pecado del pueblo también. Entonces, si el sumo sacerdote entraba y Dios no aceptaba ese sacrificio, caía muerto en ese lugar. Vean la labor, hermanos. La santidad tremenda de Dios. Por eso es lo que yo les estoy diciendo cuando me dicen, es que Dios descendió. ¿Cómo Dios? Si Dios desciende, te mueres. Porque en primer lugar somos gente que peca. ¿Y cuántos no hay en la iglesia que están en adulterio, que están en muchas cosas, en robos, en etcétera, ¿verdad? Y si cae la gloria de Dios, se mueren. Porque no hay quien resista esa santidad de Dios, esa pureza de Dios. Y es lo que nosotros debemos de pensar cuando lleguemos al cielo, que vamos a llegar ante un Dios, como dicen ahí en Isaías, santo, santo, santo. 3 veces santo, ¿eh? Y recordemos que cuando vimos ahí, no está hablando de la Trinidad.
está hablando De su máxima. de un, ¿cómo le llaman esa palabra? Cuando decimos altísimo, excelentísimo, Máxima expresión. Máxima exponencia. su máxima exponencia de santidad, ¿verdad? Porque los judíos no tienen esa forma de expresarse como en el vocabulario español que tenemos, excelentísimo, ¿verdad? Ellos no tienen, ellos nada más tienen el excelente, pero si le quieren aumentar a ese grado de excelencia, lo que hacían era repetirlo 2 veces. Pero aquí los ángeles lo repiten 3 veces para hablar de una santidad infinita de Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y entramos al capítulo 16 de Apocalipsis. 16, y vamos a leer del 1 al 7, por favor. Vamos a ver si podemos verlo. 1 al 7. Ajá. ¿Quién va? Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Hasta cuándo? Hasta el 8. También oía otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Está ahí. Y dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿De quién era esa gran voz? De Dios, ¿verdad? Esa gran voz era de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era de Dios? Porque estaba en el templo. Exacto, lo acabamos de leer, ¿verdad? Su nube llenó el templo. Entonces, de dentro del templo salió esa gran voz, o sea, ¿verdad? Eso es lo importante. Esa gran voz que decía desde el templo, o sea, mandó un imperativo, ¿verdad? A los 7 ángeles: id, presten, rápido, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sí? La orden es de urgencia, de ya, vayan ya y derramen. Y entonces empiezan, ¿verdad? Y dice: y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fíjense la diferencia que hace el Señor. El mal viene solo sobre ¿quiénes? Sobre los marcados. Sobre los marcados. Dios hace excepción entre el pueblo, entre su pueblo y los que se marcaron. Entre los que le están siguiendo, sean judíos o gentiles, y los que no le están siguiendo. Dios está enviando esa úlcera maligna y pestilente sobre aquellos que se dejaron marcar y que están adorando a la bestia. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 28, versículo 27. Quinto libro. ¿Deuteronomio qué? 28, capítulo 28, versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Ahí está, ¿verdad? Y este capítulo 28 es el capítulo de las maldiciones, ¿verdad? Que le hablan. Cuando Dios le habla en el capítulo 27 son las bendiciones. Si me sigues, pueblo de Israel, yo te voy a hacer esto. Versículo 28. Si no me sigues, si no me sirves, si te vas tras dioses ajenos, entonces, y esta es una, ¿verdad? Repítelo por favor, el versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puede ser curado. Ándale.
Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y la adoraban. ¿Recuerdan que les dije? Había mucha similitud entre las plagas de Egipto y las plagas que va a haber allí. ¿Sí? Dios hablándole. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 12. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 6 al 12. Primero Samuel, ¿qué? Capítulo 5, versículos 6 al 12. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y les dio con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto a los de Asdod, dijeron que no quede con nosotros la arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebramiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de temores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y reunieron a todos los príncipes de filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. No está, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estos pueblos, Asdod, Ecrón, ¿y cuál fue el último? Ecrón fue el último. Dagón. No, Dagón es el dios de ellos, era el dios de los filisteos, ¿verdad? Todos esos pueblos los hirió Dios con tumores, ¿sí? Y pestilencia. Nosotros podemos ver, Dios puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier instante. ¿Por qué los hirió así? Porque ese pueblo inmundo tenía el arca del pacto, la había robado del pueblo de Israel, ¿verdad? En una batalla, y se la habían llevado. Y estaban bien jubilosos, ¿verdad? De habérsela llevado, y dicen: sí, pues ahí les va, ¡pum!, ¿verdad? Hasta que tuvieron que regresarla, ¿verdad?, a Israel, y la enviaron hasta con ofrendas y con todo a Israel, porque querían deshacerse de ella lo más rápido que se pudiera. Lo más tremendo de aquí es que sí, se deshicieron del arca. Lo que nunca entendieron es que había un Dios más fuerte que su Dios, y decidieron conservar a Dagón como su Dios y no arrodillarse ante el Dios de Israel. Ahí podemos ver la dureza del corazón de la humanidad, que prefiere adorar a otros dioses y no adorar a Dios. ¿Sí? Nosotros podemos verlo ahí, ¿verdad? Entonces, todos estos, y así como Dios cuando envió las plagas a Egipto, hizo excepción entre su pueblo no le tocaban las plagas, y todo Egipto con esas plagas. Así aquí lo mismo, ¿verdad? Esta úlcera maligna y pestilente solo vendrá sobre aquellos que se dejaron marcar y que adoraron la imagen. Y luego dice el versículo 3,
el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Se acuerdan que había habido una trompeta al juicio sobre el mar y la tercera parte de los seres vivientes habían muerto? Bueno, aquí no va a ser la tercera parte. Todo. Las 2/3 que quedaban, aquí va a ser todo. Todo ser viviente, todo pez, todo foca, todo lo que se mueva en el mar, que tenga vida, va a morir a causa de este juicio que Dios traerá. Todo. ¿Eso qué significará? Todo. Escasez de alimentos en un potencial tremendo. Tremendo. Ese es el segundo juicio de Dios. Si ven, la potencia aumentó. En uno mató a la tercera parte, ahorita es todo. Y ni aún así los hombres se atreven en este momento, ¿verdad?, a darle la gloria y la honra a Dios. Y entonces viene el tercer ángel y derrama la copa de la ira de Dios sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Verdad? Y como el hombre no puede vivir sin tomar agua, tuvieron que beberse esa agua con sangre. ¿Sí? Y el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que es y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y fíjense, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así, por eso Dios venga la sangre de sus escogidos. Dios venga la sangre de sus hijos. Cuando alguien osa matar a un cristiano, Dios tarde o temprano va a vengar esa parte. Así como ellos hicieron derramar la sangre de los santos de Dios, Dios va a hacer que ellos también beban esa sangre de alguna u otra forma. ¿Sí? También tú les has dado a beber sangre porque lo merecen. También oí a otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto es lo importante que hay que entenderlo. Todos los juicios de Dios no son por capricho. Los juicios de Dios no son injustos. Los juicios de Dios no son por falsas declaraciones, por mentiras o porque a Dios se le pega la gana ejecutar un juicio. Los juicios de Dios son verdaderos y justos todos ellos. Ningún juicio de Dios es injusto. Todo juicio de Dios es justo. Por eso es que vienen. Porque si Dios ejecutara un juicio que no fuera justo, Él sería injusto. Y Dios no puede ser injusto. Todo juicio de Dios, y aquí lo está declarando, son verdaderos y justos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso cada vez que venga un juicio de Dios sobre la tierra, tenemos que agradecer a Dios y darle la gloria, porque Él está ejecutando un juicio justo y verdadero. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y así, conociendo cada vez más a Dios, nosotros vamos a poder ver que Dios es muy real, ¿verdad? Y viene que casi nos es muy familiar, pero bueno. El cuarto ángel, dice, derramó su copa sobre el sol, y al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí hay algo importante. Este ángel derrama su copa sobre el sol, y le fue dado de quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios. ¿A qué le suena esto, hermano? ¿Qué está pasando hoy con la Tierra? ¿El calentamiento global? El calentamiento global. Cada vez la temperatura aumenta, ¿verdad? Cada vez el sol está entrando en unas reacciones extrañas. Pues cuando sea la época de este ángel se va a incrementar todo eso. Si ahorita te dicen no te expongas al sol de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora,
si no estás con un bloqueador de nivel 50 mínimo y no sé qué, y aún con el bloqueador no te debes exponer tanto tiempo, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no el sol te puede quemar y te puede generar cáncer de piel, ¿verdad? Ya el sol ya está quemando. Yo me acuerdo en mi infancia, no era tanto así, ¿verdad? Y ahorita oyes advertencia tras advertencia y cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿verdad? Y Dios nos está advirtiendo a través de esto, de lo que está sucediendo hoy en día, de la verdad de su juicio, que vendrá ese día. Porque ese día no será para una persona, será casi para toda la humanidad el que los queme el sol. Será tan fuerte el calor y los rayos solares entrarán tan directamente a la tierra que quemarán a la gente, les producirán. Yo un día me acuerdo de niño, me quemé esta parte con el sol, se me aburbujó todo esto. Estaba con mi papá en el rancho y cuando regresé a la casa se me hicieron ámpulas, todo esto, desde aquí hasta acá, así, del sol, que me había quemado. Pero en ese entonces será algo tremendo. Cualquier exposición al sol será quemarse. Y lo estamos viendo ya. Aunque en ese tiempo será mucho peor. Mucho peor. Y la gente, en lugar de adorar a Dios, en lugar de arrepentirse, blasfeman contra Dios. En lugar de arrodillarse ante Dios y pedirle perdón y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, lo merecemos, blasfeman contra Dios. ¿Cómo es posible que blasfemen contra Dios? Al blasfemar contra Dios, ¿qué están aceptando? Que Dios existe. Porque ¿cómo vas a blasfemar contra algo que no crees que exista? Y en lugar de arrepentirse, ¿qué hacen? Blasfeman. Y maldicen a Dios, ¿verdad? Y dice el ángel, y lo maldicen al que tiene el poder sobre estas plagas. Al que si le pidieran y se arrepintieran, Dios ya tendría su mano. Y sanaría la tierra. Cuando Dios hizo la mortandad por el pecado de David, cuando David censó al pueblo, ¿verdad? Y Dios empieza y le dice a David, elige, David, ¿cómo quieres que emita mi juicio? Te voy a dar a ti la oportunidad de elegir cómo quieres que yo castigue tu pecado. ¿Que caigas en manos de tus enemigos? ¿Que venga una pestilencia sobre el pueblo? ¿O que caigas tú en mis manos? ¡Ay! ¡Ay! Y dice David, Señor, que yo caiga en tus manos, sin pensarlo, ¿verdad? Señor, que yo caiga en tus manos, porque si caigo en manos de mis enemigos, no tendrán misericordia de mí. Y el pueblo nada tiene que ver en esto, ¿verdad? Entonces, ponme en tus manos porque sé que al final tendrás misericordia. Eso es conocer a nuestro Dios. Y esta gente, a pesar de que saben de Dios, no conocen a Dios. Y blasfeman en lugar de arrepentirse. Vemos a Dios como en el llamado de este ángel está dándole la oportunidad a la gente que se arrepienta. Y blasfemaron contra Dios, quien tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué está diciendo el ángel? Si se hubieran arrepentido, Dios detiene su mano sobre estas plagas. Pero la gente no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Por lo tanto, démosle gracias a Dios, porque nosotros estamos en el mismo punto, y lo único que puede cambiarnos es la gracia de Dios, el poder de Dios actuando en uno. Uno no puede cambiar por sí mismo, solo Dios puede cambiarnos el corazón. Y como decía el príncipe de los predicadores, así le llamaban a Carlos Spurgeon, si yo supiera que no soy un elegido, yo me tiraría al suelo y le lloraría a Dios día y noche por ser elegido. Y no me pararía hasta que me eligiera. ¿Por qué? Porque sabe lo que eso implica, ¿verdad? Sabe esa parte. El llamado es, por lo tanto, el evangelio es para toda gente. Pero la gente no quiere a Dios. Entonces Dios tiene que salvar a algunos, que los ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nada? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Pues bueno, vamos a orar entonces y vamos a entrar a este estudio. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, Padre, porque
Nos has hablado, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Nos has hecho ver, Señor, que tú eres un Dios con pureza absoluta. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Y que, Señor, seríamos consumidos al instante si no es por la gracia de Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender y a dar la gloria a ti y al Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor, Señor, por poder en estos momentos, Señor, elevar esta oración ante ti y que llegue a tu misma presencia y no seamos consumidos, Señor. De saber que tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo por medio de ese mediador que tú nos has dado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias porque, Señor, podemos ver, Señor, al Dios verdadero, al Dios justo, al Dios santo en tu palabra y podemos reverenciarte así, Señor. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, a ocuparnos en nuestra vida cristiana, Señor, a ocuparnos en la oración y en la meditación de tu palabra, Señor, a ocuparnos, Señor, en predicar el Evangelio a otros, Señor, a ocuparnos, Señor, a llevar una vida lo más digna, lo más apegada, lo más que le dé la gloria a Cristo, lo más honroso para el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos para no dejar de congregarnos o tener en poco el congregarnos, Señor, o, Señor, tenerlo como algo secundario o terciario, Señor. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Padre. Ponlo en nosotros, abre nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a darte el primer lugar a ti, sobre todas las cosas, para poder glorificar tu nombre así y poder amarte por sobre todas las cosas, Señor, y servirte con ese mismo amor y pasión, Señor. Si hoy esa pasión y ese amor, Señor, se ha apagado en nosotros, rogamos, oh Padre, que tú enciendas esa llama otra vez. Que como ese día que tuvimos ese encuentro personal con Jesucristo que nos cambió, que nos transformó, Señor, y que nos decían que andábamos en el primer amor, Señor, así sea cada día de nuestra vida. Si hoy hemos perdido ese primer amor, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y produce en nosotros arrepentimiento genuino, Señor, y podamos volver al primer amor, Señor. Y así podamos hablarle a la humanidad, hablarle a la gente, Señor, de el Dios santo, del Dios justo que eres tú, del Dios que no tolera ni una gota de pecado, pero que dio en la cruz del Calvario a su propio Hijo para perdonar a todo aquel que cree en el Hijo y se arrepiente de sus pecados, Señor. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti por que nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra pasión por Cristo crezca, Señor, y no se quede estancada, Señor. Clamamos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos, para que vengan, Señor, al conocimiento de Cristo Jesús. Clamamos por nuestras familias, clamamos, Señor, por todo aquel que no te ha conocido, Señor, para que venga a los pies de Cristo Jesús y se entregue, Señor. Clamamos para que tú le concedas, Señor, el creer auténtico, no una fe fingida, Señor, sino una fe verdadera, una fe apasionada, una fe sublime, Señor, una fe que te exalte, que te glorifique. Clamamos por eso, Señor. Clamamos, Señor, por aquellos que se han apartado del grupo y andan en iglesias, Señor, donde no se predica tu palabra, donde hay engañadores, Señor. Clamamos para que tengas misericordia de ellos, Señor, y los traigas, Señor, por amor de tu nombre. Clamamos por aquellos que les hemos hablado de Cristo y no han reaccionado a tu palabra, Señor, sino siguen con un corazón duro, Señor. Clamamos por aquellos que han oído tantas veces el mensaje y siguen renuentes, Señor, para que tengas misericordia de ellos, Señor, para que obres con poder, Señor, para que te manifiestes, Señor, y entendamos plenamente, Señor, que no hay mejor trabajo, que no hay mejor labor, que no hay algo que pueda ser más recompensado, Señor, que el servirte, que el adorarte y que el glorificarte, porque tú a los que te honran, tú los honras, Señor. Porque tú, Señor, nos vas a galardonar allá en el cielo, Señor. Y va a ser algo glorioso. Mientras que aquí en la tierra será algo tremendo, será algo espantoso, será algo horrible. En el cielo será algo maravilloso en ese momento en que tú, oh Dios, nos estés condecorando, nos estés galardonando. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder arrojar nuestras coronas a los pies de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Y rogamos, Señor,
Que no haya un corazón duro de desobediencia en nosotros, Señor. Que no haya un corazón malo de incredulidad, Señor. Sino que tú transformes nuestro corazón, Señor. Y nos ayudes a ver, Señor, tu grandeza, tu poderío, tu majestad a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias, Señor. Oye, Gachira, si mañana ya te voy a llevar más tarde. Buenas noches.